Hola, bienvenido a mi canal, Rolly Guzmán. ¿Algún día te has preguntado de dónde viene el fin de semana? Si te quedas y prestas atención te sorprenderás. Las personas hacen una variedad de actividades durante el fin de semana, dependiendo de sus intereses y preferencias. Algunas personas disfrutan de actividades al aire libre como hacer senderismo, ir a la playa o practicar deportes. Otros prefieren actividades más relajadas como ver películas, leer un libro o pasar tiempo con amigos y familiares. También hay quienes aprovechan el fin de semana para hacer actividades culturales como visitar museos, ir al teatro o asistir a eventos locales. En resumen, el fin de semana ofrece la oportunidad de descansar, recargar energías y disfrutar de tiempo libre. Pero ¿te has detenido a pensar el porqué del fin de semana? Quizás tú dirás, obvio que es para descansar. Y de alguna manera tienes toda la razón. Pero esto va más allá. Porque nada pasa por casualidad. Siempre hay un porqué, un interés oculto. Sea para nuestro bien o para nuestro mal, para salvación o perdición, pero hay un porqué. Que si eres paciente, lo averiguarás. Y que aunque tú no quieras, eres participante de esto, aunque insistas en negarlo. Porque cuando tú decides descansar en el fin de semana, tú estás haciendo una elección y participando en una batalla espiritual milenaria sin tú darte cuenta, aunque seas escéptico o ateo, inconscientemente participas. Y tú dirás, este narrador está loco, ¿de qué me estás hablando? ¿Cómo un fin de semana puede afectarme así de esta manera? Si yo solo busco descansar de toda una semana de trabajo. Y sí, claro que te afecta, porque si tú no lo sabías, el fin de semana, sus orígenes son espirituales, de descanso y adoración. Muy atento que te explico. Son 2 días, uno es de origen pagano y el otro es de orígenes divino. Ser pagano se refiere a seguir una religión que no es una de las principales religiones mundiales como el cristianismo, el islam, el judaísmo o el hinduismo. El término pagano tiene sus orígenes en el latín paganus, que significaba originalmente habitante rural o campesino. En el contexto religioso, comenzó a usarse para referirse a las creencias y prácticas tradicionales que persistieron en las zonas rurales después de la llegada y expansión del cristianismo. Hoy en día, el término pagano se usa generalmente para describir una amplia gama de creencias y prácticas espirituales que pueden incluir el culto a la naturaleza, la adoración de dioses y diosas de antiguas mitologías, el chamanismo y otras tradiciones espirituales no abrahámicas. Los paganos suelen tener una conexión profunda con la naturaleza y pueden celebrar festividades estacionales y rituales en honor a la tierra, el sol, la luna y otros aspectos de la naturaleza. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el paganismo es un término amplio que abarca una diversidad de tradiciones y creencias, y las prácticas específicas pueden variar significativamente entre los diferentes grupos y culturas. Esto es lo que opinan los paganos, del domingo o supuestos cristianos, de hoy en día. Que no saben distinguir entre adorar lo creado, antes que al Creador, porque se confunden y juntan estos 2 días sin saber distinguir uno del otro. Ya que no saben que están siendo engañados a adorar al sol inconscientemente. El domingo es el día de la semana que sigue al sábado y precede al lunes. Históricamente, el domingo ha sido considerado un día sagrado en varias culturas y religiones. En la tradición cristiana, el domingo es especialmente significativo porque se considera el día en que Jesucristo resucitó de entre los muertos, según la narrativa bíblica. Por lo tanto, para los cristianos, el domingo es el día de adoración y descanso, y muchas iglesias celebran servicios religiosos en este día. El término domingo proviene del latín Dies Dominicus, que significa Día del Señor. Esta denominación refleja la importancia religiosa del día para los cristianos. Culturalmente, el domingo también se asocia comúnmente con el descanso y el tiempo de calidad con la familia y amigos.
Es un día en el que muchas personas tienen la oportunidad de relajarse, disfrutar de actividades recreativas o realizar actividades sociales. En resumen, el significado del domingo varía según las creencias religiosas y las tradiciones culturales, pero en muchas culturas tiene connotaciones de descanso, adoración y tiempo de calidad con seres queridos. Entonces, ¿no sientes tú que te están confundiendo, o será que te quieren engañar? Por fin, ¿el domingo es el día del Dios Sol? ¿O es el día en que resucitó el Señor? Demostrando y derrotando al Dios Sol en su propio día. Un ejemplo de esto es: así como las 10 plagas de Egipto, cada una de ellas, cuando caían, derrotaban a un dios en específico, como la sangre en el río Nilo, que era un dios o deidad para los egipcios, y lo derrotó con sangre, tal como lo hizo con el dios Sol. Asimismo, resucitó Jesús en el día del Sol o domingo, demostrando que solo en Él hay vida y poder para salvar, ya que Él ofreció su vida. Un viernes o día de preparación según los judíos, descansó en la tumba el sábado y resucitó en el día del Dios Sol derrotándolo en su propio día, pero los paganos, ya con la mala costumbre de adorar a su Dios en domingo, te engañan diciéndote que adoran en ese día porque en ese resucitó el Señor. ¡Qué mentira tan grande! En ese día fue derrotado su Dios, el Dios de los paganos, Dios Sol, y en inglés es más claro, Sunday o Día del Sol. El Día del Sol es una referencia al domingo en varias culturas y tradiciones, incluida la romana y la anglosajona. En latín, el domingo se llama Dies Solis, que significa literalmente Día del Sol, en honor al Dios Sol. En la mitología romana, Sol era una deidad asociada con el sol y a menudo se le adoraba en festivales y rituales. El cristianismo, al expandirse en el Imperio Romano, adoptó el domingo como el día de adoración principal en lugar del sábado judío, en parte debido a su asociación con el Día del Sol. Esto llevó a que el domingo se llamara Día del Señor en la tradición cristiana, en referencia al día de la resurrección de Jesucristo. En resumen, el Día del Sol es una denominación histórica para el domingo, basada en su asociación con la veneración del sol en la antigua Roma y adoptada posteriormente por el cristianismo. Constantino el Grande, también conocido como Constantino I, fue un emperador romano que gobernó desde el año 306 después de Cristo hasta su muerte en 337 después de Cristo. Es más conocido por ser el primer emperador romano que se convirtió al cristianismo y por su papel en la promoción y el establecimiento del cristianismo en el Imperio Romano, unificando el cristianismo con el paganismo, ya que Constantino y los romanos adoraba al dios Sol, hasta el sol de hoy. Y no pudiendo hacer que los cristianos dejaran de adorar en su día el día del verdadero Señor, decidieron por unanimidad que se descansara en el día de los paganos y en el día cristiano, unificando esos dos días para confundir. Y cuando Jesús murió derrotando a su Dios, resucitando en su día pagano, domingo, no le quedó más que decir que adoran en ese día porque en él resucitó el Señor. ¡Ja! ¡Qué mentira tan grande! Si has llegado hasta aquí es porque te ha resultado interesante y, como, sin quererlo estamos todos involucrados en esta guerra de dioses, imperios y mentiras milenarias. Pero en realidad tú quieres hacer una distinción y saber a quiénes están dedicados nuestros días de descanso universal. Están dedicados a una deidad y otra que quiere serlo, pero tiene los milenios contados ya que le queda poco tiempo, una que nunca ha perdido una batalla, porque es Rey de Reyes y Señor de Señores, y otro que desde que se separa de su creador ha competido, haciéndose pasar por Dios, también conocido como el Dios Sol. Serpiente antigua, diablo y Satanás, pero ha perdido. Ya que nunca lo creado puede ser más grande que el creador, es una fórmula irrefutable. Y para saber a quiénes están dedicados fue necesario que nos apoyáramos en la historia. Ahora tendremos que apoyarnos en las Santas Escrituras. Quizás a algunos no les gustara,
pero la Biblia y la historia en ciertas narrativas se apoyan a sí mismas. Por eso, el Espíritu Santo dice: Cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron, aquel día que me pusieron a prueba en el desierto. Allí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia, a pesar de haber visto mis milagros durante 40 años. Por eso estuve enojado con ellos y dije: su corazón siempre se aleja de mí, rehúsan hacer lo que les digo. Así que en mi enojo juré: ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Por lo tanto, amados hermanos, cuidado. Asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio, cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Recuerden lo que dice: Cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. ¿Y quiénes fueron los que se rebelaron contra Dios a pesar de haber oído su voz? ¿No fue acaso el pueblo que salió de Egipto guiado por Moisés? ¿Y quiénes hicieron enojar a Dios durante 40 años? ¿Acaso no fueron los que pecaron, cuyos cadáveres quedaron tirados en el desierto? ¿Y a quiénes hablaba Dios cuando juró que jamás entrarían en su descanso? ¿Acaso no fue a los que lo desobedecieron? Como vemos, ellos no pudieron entrar en el descanso de Dios a causa de su incredulidad. Capítulo 4. Todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar en su descanso. Por lo tanto, debemos temblar de miedo ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzarlo. Pues esta buena noticia del descanso que Dios ha preparado se nos ha anunciado tanto a ellos como a nosotros. Pero a ellos no les sirvió de nada porque no tuvieron la fe de los que escucharon a Dios. Pues solo los que creemos podemos entrar en su descanso. En cuanto a los demás, Dios dijo: En mi enojo juré: ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Si bien ese descanso está preparado desde que Él hizo el mundo, sabemos que está preparado debido al pasaje en las Escrituras que menciona el séptimo día. Cuando llegó el séptimo día, Dios descansó de toda su labor. Pero en el otro pasaje Dios dijo: ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Así que el descanso de Dios está disponible para que la gente entre, pero los primeros en oír esta buena noticia no entraron porque desobedecieron a Dios. Entonces Dios fijó otro tiempo para entrar en su descanso, y ese tiempo es hoy. Lo anunció mucho más tarde por medio de David, en las palabras que ya se han citado: Cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón. Ahora bien, si Josué hubiera logrado darles ese descanso, Dios no habría hablado de otro día de descanso aún por venir. Así que todavía hay un descanso especial en espera para el pueblo de Dios. Pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de su trabajo, tal como Dios descansó del suyo después de crear el mundo. Entonces, hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso. Pero si desobedecemos a Dios como lo hizo el pueblo de Israel, caeremos. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuentas. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros.
Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Vamos a poner primeramente esta narrativa en orden. Dios saca a Israel de Egipto, derrotando todos sus dioses, incluyendo al faraón, que se creía un dios el gran, Ra el dios sol. Ya ven lo antiguo que es el paganismo. Prometiéndole, literalmente y simbólicamente, que entrarían en una tierra de descanso de leche y miel. Y simbólicamente en un descanso sabático. Pero muchos fallaron y no entraron, y sus cuerpos cayeron en el desierto, y solo entraron los que creyeron y obedecieron. Pero hoy dice ya no a ellos, sino a nosotros hoy en día, que aún queda un reposo, un descanso con una mejor promesa. Si obedeces entrarás ya no a una Canaán terrenal, sino ya a una Canaán celestial, y solo entrarán, solo los que obedezcan, pero muchos se dejarán engañar, y caerán, como cayeron en el desierto los desobedientes. No hay que ser tan inteligente para entender, que nos quiere dar a entender el escritor, inspirado. De que, el comparo, al Israel antiguo, que se dejó engañar. Con nosotros, hoy en día, que no caigamos en la misma trampa, y descansemos en el día que Él eligió y estipuló, desde la creación misma, para que no caigamos, como ellos. Capítulo 2. Así quedó terminada la creación de los cielos y de la tierra, y de todo lo que hay en ellos. Cuando llegó el séptimo día, Dios ya había terminado su obra de creación y descansó de toda su labor. Dios bendijo el séptimo día y lo declaró santo, porque ese fue el día en que descansó de toda su obra de creación. Este es el relato de la creación de los cielos y la tierra. Acuérdate de guardar el día de descanso al mantenerlo santo. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo día es un día de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. Ese día, ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Esto se refiere a ti, a tus hijos e hijas, a tus siervos y siervas, a tus animales, y también incluye a los extranjeros que vivan entre ustedes. Pues en 6 días el Señor hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Pero el séptimo día descansó. Por eso el Señor bendijo el día de descanso y lo apartó como un día santo. Entonces, ¿cómo es que hoy en día insistimos en caer en el mismo engaño? Sabiendo ya reiteradamente que Jesús venció y derrotó a los demonios en su misma cancha, en su terreno. En el día su día domingo, que lo proclama a Él como el Dios Sol. ¿Cómo es que tú todavía dudas y no reconoces el verdadero día de reposo, el verdadero día de Dios y de la familia, como cita el autor inspirado en Génesis? Entonces, ¿estás o no involucrado en esta batalla espiritual? Y qué paradoja que todo se resume a un día u otro a obedecer al Dios verdadero en su día. O a uno que pretende ser Dios en su día. Tú decides. Y ya sabes el porqué del sábado y el domingo, ya no tienes excusas, ahora te toca a ti elegir. En tu gran arrogancia afirmaste, soy un Dios. Estoy sentado en un trono divino en el corazón del mar. Pero eres solo un hombre y no un Dios, aunque te jactes de ser un Dios. Te crees más sabio que Daniel y piensas que ningún secreto está oculto de ti. Con tu sabiduría y entendimiento has acumulado mucha riqueza, oro y plata para tus tesoros. Sí, tu sabiduría te hizo muy rico y tus riquezas muy orgulloso. Por lo tanto, esto dice el Señor soberano: ya que te crees tan sabio como un Dios,
Haré que te ataque un ejército extranjero, el terror de las naciones. Ellos desenvainarán sus espadas contra tu maravillosa sabiduría y profanarán tu esplendor. Te hundirán en la fosa y morirás en el corazón del mar, traspasado de muchas heridas. ¿Te jactarás entonces diciendo, soy un dios frente a tus asesinos? Para ellos no serás un dios, sino un simple hombre. Morirás como un pagano en manos de extranjeros. Yo, el Señor soberano, he hablado. Tú eras el modelo de la perfección, lleno de sabiduría y de exquisita belleza. Estabas en el Edén, el jardín de Dios. Tenías la ropa adornada con toda clase de piedras preciosas. Cornalina rojiza, peridoto verde pálido, adularia blanca, berilo azul y verde, ónice, jaspe verde, lapislázuli, turquesa y esmeralda. Todas talladas especialmente para ti e incrustadas en el oro más puro. Te las dieron el día en que fuiste creado. Yo te ordené y te ungí como poderoso ángel guardián. Tenías acceso al monte santo de Dios y caminabas entre las piedras de fuego. Eras intachable en todo lo que hacías, desde el día en que fuiste creado hasta el día en que se encontró maldad en ti. Tu abundante comercio te llevó a la violencia y pecaste. Entonces te expulsé en deshonra de la montaña de Dios. Te eché, guardián poderoso, del lugar que tenías entre las piedras de fuego. Tu corazón se llenó de orgullo debido a tu gran belleza. Tu sabiduría se corrompió a causa de tu amor por el esplendor. Entonces te arrojé al suelo y te expuse a la mirada curiosa de los reyes. Profanaste tus santuarios con tus muchos pecados y tu comercio deshonesto. Entonces hice brotar fuego de tu interior y te consumió. Te reduje a cenizas en el suelo a la vista de todos los que te miraban. Todos los que te conocían se horrorizaron por tu destino. Has llegado a un final terrible y dejarás de existir.